Univisión y El Faro se lucieron. O más bien, se lucieron de ridículos. Sacaron el gran especial Las dos caras de Bukele. El mismo refrito de siempre, calentado en microondas, con las mismas acusaciones de hace años, las mismas fuentes de siempre y el mismo olor a desesperación. Querían manchar al presidente que convirtió el país más violento en uno de los más seguros, y les salió el tiro por la culata. Que el reportaje de Univisión, que sacando las dos caras de Bukele, que poniendo al Faro, que hasta el Chino Flores salió. Y yo nomás les dejo aquí una pregunta. ¿Por qué no me vienen a entrevistar a mí y a mi familia? ¿Por qué no van a entrevistar a los familiares del bus que quemaron con todos los pasajeros adentro? ¿Por qué no vienen a entrevistar a la señora, pobre señora, que los mismos sobrinos le cortaron los brazos? O a la muchacha joven que le cortaron los brazos. ¿Ah? Que vengan a entrevistar a los verdaderos salvadoreños. Pero no, ¿verdad que eso no les conviene? El pueblo salvadoreño no se tragó el cuento. Inundaron los comentarios del video defendiendo a Nayib Bukele con todo. Gracias por la paz. El Faro es puro refrito. Sigan llorando mientras nosotros caminamos tranquilos. Resultado, el periodismo de investigación terminó convertido en meme nacional. Ellos querían mostrar dos caras, y el pueblo les mostró una sola, la de un presidente que la gente defiende a capa y espada. Sigan intentando, muchachos. Cada refrito que suelten solo hace más fuerte al que ustedes odian. Ese joven que tanto les incomoda, que tanto se empeñan en atacar, destruyó Arena y el FMLN y sus modelos de corrupción, enquistados en el Estado, destruyó a las pandillas y maras y liberó a millones de salvadoreños, convirtió a El Salvador en un modelo de gobernanza admirado en el mundo, convirtió a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental, convirtió a El Salvador en el segundo país con más crecimiento en turismo en el mundo, lidera la transformación más grande en infraestructura hospitalaria, carreteras, escuelas, mercados y más, transformó la educación de millones de niños y niñas como nunca antes y se convirtió en un amigo de aquellas naciones que necesitaron una mano en sus tiempos difíciles. Y todo comenzó aquí, señoras y señores, cuando esta graduación, que hay que admitir que este documental nos regaló estas imágenes épicas que ahora vemos justo rondando cada vez más. Univisión se unió al Faro. Nuevamente intentan destruir al presidente Nayib Bukele y nos regalaron unas imágenes inéditas del presidente cuando se graduaba del colegio hace algunos años. Sí, puro. Electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. Por fin vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación. Porque vamos a elegir al mejor presidente de la historia. Y hay que admitir, señoras y señores, que aunque sí ha sido un documental que ha fracasado, ha sido un documental que nos demuestra lo patético de este periodismo que simplemente tiene una agenda sesgada, que ataca a los líderes que están haciendo las cosas bien y que no le importa lo que opina el pueblo, pero por lo menos este documental nos regaló estas imágenes que bueno, ayudan nuevamente, le hacen un favor al presidente Nayib Bukele, porque me atrevo a decir que estas imágenes son de lo más viral que han surgido en estos días. El joven que salvó millones de vidas y convirtió a El Salvador en uno de los países más seguros del mundo. El verdadero querían humillarlo, pero él era el elegido para cambiar el rumbo de El Salvador. Estas imágenes han sido épicas. Aquí otra. Gracias a este refrito documental podemos ver imágenes de un joven que soñó querer ser el líder y de ejemplo a nivel mundial. Vean ustedes, muchas de estas imágenes están rodando por allí y demostrándonos que, por supuesto, un medio tan globalista como Univisión no puede con el sentimiento de un pueblo que por supuesto se siente representado y que ve estas imágenes y le recuerda que gracias a Dios este hombre llegó a cambiar la realidad de su país. Han utilizado las mismas imágenes de este documental para darle más impulso al presidente Nayib Bukele. No es como que lo necesitara, pero esto es por supuesto una fuerte bofetada para Univisión, para El Faro, para la oposición. A todas esas organizaciones y a ese equipo de Univisión, aquí está la silla. Los estoy esperando para que me vengan a entrevistar a mí y a todos los salvadoreños que fuimos afectados por las pandillas.
Esa forma minuciosa de investigar la necesitamos aquí en El Salvador, porque muchas familias no saben dónde los pandilleros dejaron enterrados a sus hijos y necesitamos esa forma minuciosa que ustedes tienen para que nos ayuden a encontrar dónde dejaron esos cuerpos. También esa forma minuciosa que usaron para estudiar el presidente de punta a punta de su vida, la necesitamos aquí en El Salvador para que vengan y nos ayuden a encontrar esos pandilleros y los remanentes que han quedado escondidos. Lo más épico que hay en estos tiempos es que esta mujer, esta ciudadana salvadoreña, puede dar un mensaje tan potente, puede darles una bofetada tan fuerte desde su casa con su teléfono. Y les aseguro que esto en estos tiempos donde no se podía, donde ellos tenían el monopolio de la comunicación, era impensable. Ellos no iban a tener la respuesta directa del pueblo, no iban a tener esa confrontación del ciudadano que veía cómo ellos están apoyando lo contrario. Es muy importante lo que ellas nos dicen. ¿Por qué no utilizan todos estos expertos en investigación para apoyar a la gente que fue afectada, para investigar? Porque tú muestras lo que sufrió una madre, donde le quitaron a sus hijos, donde simplemente llegaban y le decían a las madres, quiero que me des a tu hija, y esto tenían que hacerlo, perdían la vida. Cuando tú entiendes estas cosas, entiendes perfectamente por qué el pueblo respalda a Bukele. Es fácil. Cuando tú estudias un poco de lo que ha ocurrido en El Salvador por todo este tiempo y que ninguno de estos señores que hoy está defendiendo, intentando dañar la imagen del presidente Nayib Bukele, nunca hicieron nada. Cuando tú ves esto, te das cuenta cuál es el lado correcto y el pueblo lo expone, el pueblo confronta a esta gente. Si ustedes realmente les interesaran los derechos del pueblo salvadoreño y se hubieran enfocado en estudiar y analizar la vida de aquellos que hemos quedado sobrevivientes y cómo hemos logrado salir adelante, gracias a Dios y gracias al presidente Nayib Bukele. Por mucho que quieran hacer en contra del presidente Nayib Bukele y defender los derechos de los delincuentes, eso es como ir en contra de la corriente de Dios. Porque ni antes de Cristo ni después de Cristo nunca se aprobó defender los derechos de un delincuente, de un asesino, de un violador, de un criminal. Así como hicieron esa conclusión, también nosotros le pedimos que nos hagan la conclusión, ya que estuvieron cerca de los del Faro que saben dónde está el Charlie. El Charlie es el criminal más buscado aquí en El Salvador, el que empezó desde los 12 años a desvivir hombres y mujeres en el país para poder ascender y crecer como palabrero, gatillero y asesino en El Salvador. También háganos esa conclusión. De paso, por favor, avísenme cuántos son los que van a venir, porque entonces así los recibimos con una tacita de café y pan. Avisen. Rebuscar anécdotas de cuando Nayib Bukele tenía 17 años, hablar de que imitaba a Kiko, que no le gustaban las tareas o repetir el apodo que según una excompañera le decían en el colegio. Eso es el eje de un documental. Mejor dedíquense a producir capítulos de La Rosa de Guadalupe. En mi opinión tendrían más credibilidad que con ese reportaje, que cada quien saque sus propias conclusiones. Vean ustedes, es el pueblo contra una cadena enorme, pero ¿saben quién? ¿Quién tiene la autoridad moral? ¿Quién tiene precisamente esa vivencia que corrobora que ellos saben más que los expertos? Que todos estos expertos, la gente que sufrió lo que ocurrió allá en El Salvador. Y ahora justo lo que más escuchamos de El Salvador son noticias positivas y, por ejemplo, cómo está mejorando el turismo, cómo está mejorando en otros aspectos, cómo la gente nos habla de lo bonito que es El Salvador. Y ahora vamos a ver esa nueva cara, esa cara que hoy en día es la más importante y la que los mismos salvadoreños defienden. Ustedes, periodistas, Univisión, Telemundo, CNN, que defienden tanto cómo se vivía anteriormente en El Salvador, esa cara les gustaba a ustedes, porque ahora no nos hablan de la transformación y cómo el pueblo está contento. Para empezar, veamos aquí, miles de turistas visitan El Salvador en estas vacaciones. Escuchemos. Las fiestas agostinas dedicadas al divino Salvador del mundo continúan consolidándose como uno de los periodos de mayor dinamismo para el turismo en El Salvador. Solo durante la temporada del año pasado, más de 91,000 turistas internacionales visitaron el país, superando la meta proyectada por el Ministerio de Turismo y generando alrededor de $60 millones en ingresos. La mayoría de visitantes provienen de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, quienes aprovechan la temporada para disfrutar de las tradiciones, la gastronomía y los principales destinos turísticos del país. Hemos superado la meta proyectada, que era de 90,000 países, de donde nos visitaron más, pues Estados Unidos, Guatemala, Honduras. Hay que recordar algo muy importante, que en esa cara que hoy los periodistas defienden, esta cara oscura del pasado, donde al periodismo, a los del Faro, a todos estos medios de comunicación, a estos políticos corruptos, cuando se vivía esa cara oscura, donde los que gobernaban eran los criminales y la política era incluso socia
de estos criminales, estos pandilleros, nadie visitaba El Salvador, nadie quería ir a El Salvador, al país más peligroso del mundo. Hoy eso cambió, hay una nueva cara, una nueva imagen para el mundo. El Salvador se convirtió no solo en uno de los países más seguros, sino se pudo exponer todo lo bonito que tenía para ofrecer, y ahora vemos cómo constantemente nos hablan de el aumento del turismo. La mejora en los niveles de seguridad y la amplia oferta cultural y recreativa han convertido al país en el destino ideal para visitantes de otras naciones. Todo el mundo habla sobre El Salvador, entonces sí, es muy bonito, la verdad, la experiencia es mi segunda vez acá, entonces muy bonito todo lo que ofrece El Salvador. Primero, la amabilidad de la gente, la calidez, es otro mundo completamente diferente. El Salvador, el clima, que es súper agradable. Lo que sí he logrado ver es que aquí a las 11 de la noche, 12 de la madrugada, es como que sean las 10 de la mañana, ¿no? Entonces se puede percibir eso, que puedes andar con tu teléfono en la calle sin que nada te pase. Hemos venido 3 años consecutivos y hemos visto el cambio en la seguridad, porque en la zona donde nos estamos quedando al principio siempre me daban como que un poquito de temor. Y ahora se mira exageradamente el cambio, hay policías por todos lados. La verdad que sí, porque venimos de San Pedro Sula y es una ciudad que hay que andar con mucha precaución. Pero ahora que tienen un cambio, nos sorprendemos a nosotros que haya gente empeñada en que se vuelva ese pasado tan oscuro, señoras y señores. Por aquí otro posteo dice: antes no decían nada esas ONGs, hoy salen llorando por los derechos de los delincuentes en El Salvador. Veamos aquí. Muy importante lo que nos cuenta el pueblo, es lo más importante. Ellos sufrieron esta situación, ellos sufrieron con estos pandilleros y nadie decía nada. El Salvador, país donde mataron a tus padres, mataron a tus abuelos, violaban a tus hermanos, a tus hermanas, hacían piquillo a tus primos y ahí nadie decía nada. Pero hoy están violando los derechos humanos de los pandilleros. Nah, hombre, sean serios y ¿saben qué? Váyanse a la chingada mejor. Y esto es el pueblo, la expresión del pueblo, lo que fácilmente se deduce, porque antes no dijeron nada, porque cuando pasaba todo esto terrible, que El Salvador era el país más peligroso del mundo, el mundo pintaba toda esa gente que tenía relevancia y poder, que pudo haber hecho algo, decía como que bueno, así se tiene que vivir, así tiene que vivir el pueblo salvadoreño, no hay de otra. Si vamos a hacer algo, bueno, mandamos a una organización de derechos humanos que allí haga negocio, que se lucre, que intente pintar como que está trabajando, pero que esto no cambiaba nada. Llegó un hombre como el presidente Nayib Bukele, demostró que ellos no servían para nada, simplemente para lucrar, y quedaron expuestos todos estos señores. El pueblo no lo olvida, el pueblo que vivió toda esta situación lo recuerda y lo deja bastante marcado. Nosotros no creemos en estos medios, en estas ONGs, porque nunca estuvieron de nuestro lado cuando pasamos los peores tiempos. Vean lo que decían ellos, esto es importante. Uno se da cuenta fácilmente cuando uno de estos tipos es un fiel defensor de los delincuentes. Ya hemos visto a todas estas ONGs que no pueden admitir que estos tipos son terroristas, no pueden decir la verdad y señalarlos como el cáncer que fueron para el pueblo salvadoreño, porque en sus políticas, en su agenda está decir que estos tipos incluso son importantes para la sociedad. Veamos lo que decía este señor. Tú estás en un barrio abandonado por el Estado y quien te salvó del hambre no fue el Estado, sino que fue una pandilla. Ahí el Estado perdió territorio. Vean ustedes, ellos nos pintaban como que las bondadosas pandillas, igual al estilo de la izquierda. Ellos tan bondadosos, en donde no llegaba el Estado, estaban las pandillas. Los pandilleros encontraban cómo ayudar a los jóvenes a que sobrevivieran. Este relato en donde te pintas algo completamente detestable, crímenes, asesinatos, vivisiones, sometimiento al pueblo, extorsiones. Bueno, esto olvidémoslo, porque ellos incluso apoyaban a la población. Ellos, a donde no llegaba el Estado, llegaba la organización, la estructura criminal de las pandillas y apoyaba. Estas son las teorías de estos expertos, por eso es muy importante siempre recordar de dónde viene la información. Señores que abiertamente nos decían que las pandillas estaban allí a donde no llegaba el Estado, son gente que es fiel defensora de los delincuentes, no les importa la justicia, son tan defensores de la impunidad que intentan arropar a los pandilleros con una sábana de bondad y de ayuda, humanidad, muy parecido a lo de la izquierda. Ahí la pandilla ganó corazones, ¿no? Inmediatamente la gente coherente dijo, pero ¿cómo ustedes están hablándonos de derechos humanos, de las víctimas y de todo esto, si ustedes son literalmente amigos íntimos de las pandillas? Entonces la gente señaló esto y ellos, aquí estamos viendo que ellos desmintieron, que no se fueron
a vivir con las pandillas, pero veremos ahora. Nadie del Faro ha vivido un año con los pandilleros y mucho menos ha hecho eso que él ridículamente describe. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Vean, incluso es que recordemos que ellos empezaron en una época en donde el poder de las redes sociales no era tan grande. Ellos tenían el monopolio de la información. Ellos comunicaban lo que querían, decían, inventaban las supuestas verdades y señalaban a los que querían señalar. Bueno, aquí tenemos a este señor intentando desmentir que nunca ninguno de los del Faro se reunieron con los pandilleros y se iban a vivir con ellos, así nos decía. Pero el poder de las redes sociales se expone fácilmente como son una farsa y son unos mentirosos, porque literalmente están los videos de cuando ellos los admitían. Nadie del Faro ha vivido un año con los pandilleros. Se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Literalmente se vinculaban con las pandillas, literalmente se iban a vivir y a convivir con los pandilleros. Tenían una buena relación con las pandillas. Cuando Bukele los metió a la cárcel, bueno, metieron a la cárcel a sus amigos, a sus socios. Recuerden dejar su like. Por aquí otra opinión importante del pueblo que nos habla de este tema, de este documental, cómo quedaron tan mal, cómo quedaron en ridículo. No han llegado todavía ni siquiera a los 200,000 vistas, medios de comunicación que pasan los 10 millones de suscriptores. Eso es bastante poco realmente para la difusión que tendría que tener, aparte del supuesto prestigio que ellos mismos han venido destruyendo. Por eso ya nadie los ve. Y veamos lo que nos dice el pueblo. Univisión vuelve a prender la pólvora. Y es que bueno, eso así pasa. Ustedes saben que Univisión y Telemundo han sido canales que han ido en contra de la política del presidente Bukele y en contra de El Salvador. Y ahora esta vez sacando este recalentado con el único propósito de difamar al presidente Bukele. Pero esta difamación no tiene nada que ver con que llega a las autoridades, no. Ellos lo que quieren es llegar a la gente porque en el mundo entero ellos se dan cuenta que el presidente Bukele va ganando aceptación y que todas las personas quisieran que sus países cambiaran como lo ha hecho El Salvador. O sea, ellos lo que más les preocupaba era el ejemplo que estaba dando esto, cómo estas políticas, cómo esta visión del presidente Nayib Bukele no solo se habían quedado en El Salvador, sino estaban trascendiendo. Y ellos abiertamente nos decían, a nosotros lo que nos preocupa es el ejemplo que está dando Bukele. Porque sí, la gente en los países más peligrosos, en nuestra región en general, quiere seguridad, quiere paz, quiere que los delincuentes no se sigan saliendo con la suya, y aquellos que se siguen lucrando de toda este derramamiento de sangre y lo terrible que la pasa en nuestros países con la delincuencia, por supuesto no le conviene que lleguen líderes a solventar ese problema que les da a ellos incluso dinero. ¿Por qué Univisión y Telemundo en contra del presidente Bukele y difamando? Bueno, para que entendamos esto, quiero venir al principio de todo. Ustedes recuerdan que cuando el presidente Bukele comenzó con su política y comenzó a ver nuevos horizontes y comenzó a sacar de circulación a todos los criminales, la corrupción, políticos corruptos, jueces corruptos, fiscales corruptos, abogados corruptos, y comenzó a depurar todo el sistema legislativo en El Salvador, los demócratas se pronunciaron en contra del presidente Bukele, pero antes de que eso sucediera, el presidente Bukele se sacudió el poder adoptando como moneda de recurso legal el Bitcoin. Ustedes saben que ya con eso el dominio del dólar sobre El Salvador se quedaba sin poder y ya no podían sancionarlo ni bloquearlo, porque eso es lo que hacían los demócratas, bloquear a los demás países que no estaban de acuerdo con sus políticas. Esto también es sumamente importante. Recordemos, durante la administración de los demócratas con Joe Biden, literalmente en la administración de los demócratas constantemente atacó al presidente Nayib Bukele. Fueron literalmente los Estados Unidos allí operando, desestabilizando. Y muy importante, a quienes les sirven estos medios de comunicación como Univisión, Telemundo, CNN, a quienes les sirven literalmente de activistas, al Partido Demócrata. Esto es muy importante y muy relevante lo que nos comentan ellos. Hay por allí reportes de cómo desde los Estados Unidos durante la administración de Joe Biden había dinero puesto para desestabilizar al gobierno salvadoreño, mientras estaba convirtiéndose en el país más querido, más popular
que la gente veía ser ese ejemplo que estaba ocurriendo allá como algo que querían sus países desde la administración de los demócratas, que sabemos todos que fue un desastre, que ellos aplicaron un montón de políticas incoherentes en Estados Unidos y lo desestabilizaron un montón. Bueno, desde esa administración estaban empeñados en desestabilizar al presidente Nayib Bukele porque sabían que su ejemplo iba a ser un estorbo para todas las políticas woke que desde ese partido querían imponer. Entonces, esta injerencia de los demócratas en El Salvador se termina ahí. Ok, ahora, los demócratas, ustedes saben cómo han defendido a las pandillas, han defendido a los pandilleros, donde dicen que se les están violando sus derechos, etcétera, etcétera, algo que ustedes ya conocen. Ahora, ¿qué sucede con Univisión y Telemundo? Pues señores, esta es la noticia, que ellos también pertenecen al Partido Demócrata Socialista. Esto es sumamente relevante y yo les pongo un caso bastante similar. Este hermano nos habla justo de que en el partido, pero no en el partido, en el medio de comunicación, Telemundo, Univisión, todos estos medios forman parte directamente, son activistas del Partido Demócrata. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, a sus miembros del partido, que son sus periodistas, les dicen qué tienen que decir, qué es lo que tienen que decir. Si no lo dicen, te votan, pierdes tu trabajo, porque forman parte de estos movimientos radicales de izquierda. Le hacen el favor a toda esta gente. Por eso que no nos sorprenda que, por ejemplo, no hemos visto un documental del guerrillero que llegó a ser presidente en un país donde se triplicó el número de miembros del crimen organizado, y que justamente todo esto se camuflajeó con la paz total. Y justamente le estoy hablando de un titular que podría ser perfectamente un documental de lo que ocurrió en Colombia con Gustavo Petro. Esto podría pasar. ¿Por qué no nos hacen un documental de eso? Que por allí hay muchas cosas más contundentes y que señalan mucho más lo turbio que hay en este tipo de gobiernos. ¿Por qué esto no nos muestran? Porque justamente a este tipo de gobiernos de izquierda progresista no los tocan, no les dicen nada. Eso es así. Y es que hay cosas que suceden en estas instalaciones de estos canales de televisión que la gente no sabe. Pero por ahí hay una entrevista de Mirka, siendo ella que trabajó en Telemundo y en Univisión, y da una entrevista claro y directo y habla sobre lo que sucede en las instalaciones de Telemundo y Univisión. Dice ella que ahí no hay prensa libre, que ahí no se dice lo que se investiga, sino que lo que ellos te dicen que debes decir. Esas son las noticias. No puedes hablar la realidad que se vive afuera, sino que tienes que aventar esa noticia amarillista. ¿Por qué razón? Porque ellos son comunistas, son socialistas. De hecho, dice ella que miraba a los jovencitos con las camisetas del Che Guevara. Es que hay un ejemplo claro. Nos habla de una periodista de Univisión que salió a hablar directamente, que cuando ella formaba parte de Univisión, le decían que tenía que decir, y que si no era de izquierda y no defendía todas estas locuras que proponía y que decidía los dueños del canal, los financistas del canal, que tenía que decir, si esto no pasaba, te votaban. Aquí hace 20 años, y yo lo estaba hablando con una de mis productoras antiguas de Univisión, hace 20 años o 25 años nosotros realmente estábamos en una sala de redacción, teníamos noticias, pero no teníamos este tipo de peleas internas en las cadenas. Pero hoy en día es que no se puede hacer el periodismo, por eso es que no se puede trabajar en estas cadenas. Si tú realmente no eres izquierdista, socialista, radical ya, si no tienes esa postura, no te van a aceptar a trabajar ahí, o te van a sacar, como me hicieron a mí. Yo les ponía precisamente el ejemplo de que esto fue exactamente lo que le pasó a Elena Berberana, la periodista española, que salió y directamente, incluso ella salió directamente a atacar a Gustavo Petro, a señalarle a Gustavo Petro que mientras Bukele estaba cambiando el país y estaba limpiando el país, Colombia era un caos, era un desastre. Dato mata a relato. Repita con nosotros, Petro. Dato mata a relato, su relato. Y es que Bukele ha conseguido, le guste a usted o no, reducir la tasa de homicidios de casi 3.500 en 2019 a su llegada a 496 homicidios en 2022. Todo un éxito en tiempo récord. Mientras tanto, en la Colombia que usted gobierna se registraron 13.000 homicidios durante 2022. Así que esperemos que los calofríos que asegura que le entra por ver esas cárceles en El Salvador le entren cada vez que aparece una mujer, niño u hombre colombiano inocente
en sus calles. Deje de tener envidia a otros presidentes, porque eso es lo que parece. Y Elena, con estas declaraciones directas a este tipo de gobiernos, terminó siendo sacada del aire. Le quitaron ese puesto en este medio de comunicación. Final, y aquí dice: la periodista española Elena Berberana ha anunciado su salida de televisión en 7N, luego de su último editorial, donde destaca la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Tengo conciencia muy tranquila, además me llevo grandes amistades, ahora nuevo horizonte se abre, mientras tanto nos vemos en las redes. Y así fue como Elena comenzó su camino en las redes sociales, porque allí tenía más libertad. Veamos lo que decía ella. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, precisamente está en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones internacionales. Los observadores de las Naciones Unidas y las ONGs no dejan de viajar a El Salvador muy preocupados porque, atención, Bukele ha terminado con el crimen de las maras. El salvadoreño ha conseguido un sueño imposible de imaginar para la que era una de las tierras más peligrosas del mundo. Esta postura directamente, Elena cuestionando como si el presidente Nayib Bukele consiguió paz, tranquilidad, seguridad para El Salvador, que era el país más peligroso del mundo. Había tantos cuestionamientos de las Naciones Unidas, esto le costó que perdiera su trabajo. Esto no ha sentado nada bien a los líderes de la ONU, que fingen buscar la paz internacional, pero que en el fondo no les interesa. Pues hay que destacar que de 3.346 homicidios que se cometían al año en El Salvador a la entrada de Bukele, los asesinatos de los pandilleros han ido descendiendo hasta llegar en 2022 a 496 al año, convirtiendo el país en una de las zonas más seguras de Hispanoamérica. Pero esto no le gusta a la prensa izquierdista, que ya va a por Bukele, ni a la Organización de Derechos Humanos Mundial. Y aquí veamos lo que ella decía. Que es una pena porque yo venía haciendo muy bien el trabajo y a la vista está en los resultados. Los últimos editoriales tenían millones de visualizaciones. Ese era el problema, que el mundo que quería saber más de ese señor que estaba cambiando la realidad del país, que con ese ejemplo y toda esa difusión que estaban dándole, despertaban a más personas que iban a decir, bueno, para limpiar un país hay que hacer lo mismo que hizo Bukele, y como a estos globalistas esto no les conviene porque ellos se siguen lucrando de la muerte y de todo esto, de la inseguridad, a ellos no les convenía, y por eso precisamente comenzaron a silenciar, a censurar a aquellas personas que exponían esto. El último, de Bukele, pues cuenta con más de 400.000 me gustas. Ha tenido una repercusión a nivel internacional, mediático, increíble. Estoy saliendo en medios colombianos, a los que los quiero agradecer todo el apoyo, también en medios de El Salvador. Y quería pues desde aquí también darle las gracias porque se han enterado de mi despido en la cadena tras estos editoriales. Voy a seguir contando la verdad. Son tiempos decadentes, son tiempos oscuros, pero necesitamos inspiración, necesitamos referentes. Yo creo que Bukele ha tenido tanto éxito ese último editorial, de entre todos, el que más, porque es necesario tener esos referentes, porque hoy en día los tiempos son muy de doble moral y a la vista está. Porque no lo quieren aceptar y no quieren que el pueblo, que tú que nos ves aquí, puedan recibir esas verdades. Y por cierto, es para que las personas tomen sus propias decisiones. Aquí lo que se debe de hacer es, el periodismo tradicional es, te doy ambas caras de la moneda, te digo lo que está sucediendo y tú pues haces y tomas tus propias decisiones. Esto es clave, señoras y señores, es clave. ¿Por qué razón? Porque justo yo les hablaba de que si estos medios de comunicación no solo nos hubieran puesto la postura de los derechos humanos, de los partidos políticos, de los familiares de los pandilleros, y nos hubieran mostrado qué era lo que hacían a esos pandilleros y por la razón que han terminado en estas prisiones duras, y ellos nos mostraban esto, la gente evidentemente no iba a comprar para nada el relato de estos medios globalistas, porque si a ti te dicen que estos tipos que hoy están tras las rejas no son simples jóvenes que los metieron a la cárcel por sus tatuajes, como intentaban hacer creer, y que estos tipos todos tienen decenas de muertes en sus espaldas,
simplemente para formar parte de la pandilla tenían que quitarle la vida a alguien, que estos señores salían y extorsionaban a la gente, le cortaban sus miembros a los ciudadanos si no pagaban la extorsión. Cuando a ti te cuentan todas estas cosas, tú te pones del lado del pueblo salvadoreño, del lado de Bukele, y comprendes por qué Bukele tiene más del 90% de la población. Pero si te cuentan esta parte de la historia en estos documentales, no van a comprar el relato progre de Univisión, Telemundo y CNN, y no van a creerle, por supuesto, a todos estos activistas de derechos humanos. La gente coherente está del lado de la justicia y de que los malos terminen en la cárcel. ¿Para qué? Para que no sigan afectando a la población. Eso es lo que quiere la gente de bien, y por eso es que el modelo Bukele se está replicando constantemente, y cada vez más países, más ciudadanos dicen: nosotros necesitamos esto. Pero no te doy algo masticado que yo sé que es mentira para que tú creas una mentira para entonces yo poderte controlar. Eso es el comunismo, y todo el mundo lo debe rechazar si quieren prosperidad y realmente una libertad que es nata en nosotros mismos como seres humanos. Pero bueno, eso es lo que está pasando y es lo que ella vio en estos canales de televisión. Yo no consumo ese producto de Telemundo y Univisión desde que se empezaron a ir en contra del presidente Bukele de su política, porque a quién más le importa cómo está El Salvador es a nosotros, porque por ahí tenemos nosotros que ver cómo está México, cómo está Nicaragua, cómo está Cuba, pero ahí no se pronuncian. Cómo está Colombia también, Venezuela. ¿Por qué no tanto empeño por atacar a esos gobiernos que literalmente abrazan a delincuentes, que literalmente tenían a gobernantes, como el caso de Venezuela, que eran jefes de carteles? Esto es bastante importante de entender, cómo ellos señalan simplemente a los que son un problema. Para ellos son incómodos, esos son los que intentan desestabilizar, pero para los que son un problema para el mismo pueblo, los que están sometiendo al mismo pueblo, como es incluso no solo el caso de los políticos, sino también los pandilleros, a ellos no les parece un problema, les parece más bien que con este ejemplo que están dando líderes como Bukele, la gente deje de creer en su narrativa progre y de izquierda.